Hola, ¿qué tal están? El problema de los universales es una cuestión que ha ocupado a numerosos filósofos a lo largo de la historia de la filosofía, especialmente pues, a partir de la Edad Media, fundamentalmente, aunque tiene sus orígenes en épocas anteriores. Y en primer lugar habría que hacer pues, un planteamiento del problema. Está claro que ya los pensadores pitagóricos y el propio Pitágoras habían considerado a los números como corpóreos. En esa misma línea, Demócrito de Abdera, uno de los grandes creadores del atomismo, que murió en el 370, y pues entendió también a los átomos también como corpóreos. Incluso Platón, que murió en el 347 a.C., fue el primero, se puede decir, en establecer un concepto para las entidades no corpóreas, en definitiva para las ideas o formas. Frente a los objetos reales, particulares, las ideas tienen un carácter general o universal. De ahí también el nombre de disputa de los universales, como ya dije al principio del vídeo. Su discípulo, Aristóteles Estagira, que murió en el 322 a.C., conceptualizó este tipo de relaciones entre lo particular y lo universal en lo que luego pues será la lógica de clases. Ahora bien, se puede afirmar que un problema asoma desde el principio. Si Platón concede a las ideas un estatuto de verdadera existencia, separada de los entes individuales, Aristóteles, en cambio, corrige a su maestro indicando que la existencia de las ideas no puede separarse de las sustancias de los entes concretos, porque no admite el dualismo ontológico y epistemológico platónico. Por tanto, considera que solo existe el mundo material, el mundo empírico, el mundo sensible, y no existe el mundo inteligible, el mundo de las ideas. En este aspecto, el Estagirita analizó el problema con el famoso ejemplo del tercer hombre, que supone que si admitimos la existencia de dos entidades, por ejemplo, un hombre particular y un hombre universal, que sería la idea de hombre, o que es la idea de hombre, cabría una idea que incluyera al hombre y la idea de hombre. De ser así, podríamos proceder nuevamente y tener una tercera idea y así infinitamente. Aristóteles pues interpretó las ideas platónicas reconstruyéndolas dentro de su teoría de la sustancia, de la usía, y distinguió entre sustancia primera y sustancia segunda. El hombre individual, pues es evidente que para Aristóteles es una sustancia primera, y de este hombre se pueden predicar de él esencial o accidentalmente pues atributos. Los atributos predicados de un singular forman parte de su sustancia segunda, pero esta cumple ante todo una función lógica y fundamentalmente lingüística. La problemática es evidente, es clara. ¿Qué relación hay entre lo universal y lo particular? O entre lo concreto y lo abstracto. Siglos más tarde, Hegel, que murió en 1831 y nació en 1770, defenderá desde la metafísica la existencia de universales concretos, mientras que Bertrand Russell, que murió en 1970, frente a la metafísica mostrará una solución al problema de los universales con su teoría de tipos. Los objetos de un tipo dado han de ser entendidos en función de un tipo que podemos considerar anterior, más abajo en una jerarquía de tipos. El análisis se lleva a cabo fundamentalmente desde conjuntos que contienen elementos y que también contienen subconjuntos. De esta forma se evitaría el círculo vicioso entre las cosas y sus conceptos, se podría decir. Por otra parte, también hay que señalar que el problema de los universales, cuando adquiere un gran relieve, es en la Edad Media, porque la filosofía de la Edad Media, en buena medida, supone una lucha entre ponerse de parte de Platón o de Aristóteles, de ser platónico o ser aristotélico, de ser idealista como Platón o realista como Aristóteles. Y es evidente que a la búsqueda del fundamento idóneo que dé mejor consistencia a la dogmática teológica, Agustín de Hipona, que murió en el 430 después de Cristo, se ocupó, pues evidentemente, de platonizar el cristianismo. También es verdad que el neoplatónico Porfirio de Tiro, que vivió aproximadamente desde el año 232 al 304 después de Cristo, había dedicado en su obra Isagogé pues un importante comentario a las categorías de Aristóteles. Y 2 siglos después, Boecio, que murió pues hacia el 525, realizó también un comentario a Porfirio. Por tanto, a partir de ahí se iniciará una polémica que durará siglos sobre el problema de los universales.
Según Boecio, hay varias alternativas. Los universales pueden existir en la realidad o solo en el pensamiento, pueden ser corpóreos o incorpóreos o espirituales, y pueden subsistir separados de las cosas reales o bien en las mismas cosas sensibles como caracteres comunes. Por tanto, se puede decir que estamos ante un triple problema. Por una parte, ontológico, que hay en la realidad, que corresponde a los conceptos universales. En segundo lugar, pues un problema de tipo psicológico, cómo consigue un sujeto formar conceptos. Y en tercer lugar, epistemológico, qué relación existe entre el pensamiento y la realidad. La filosofía de la Edad Media se vio en la necesidad de resolver el problema y el modelo bíblico creacionista se veía afectado por esto. Las soluciones que se dieron se dividieron entre el realismo y el nominalismo. Para el realismo los universales son reales, mientras que para el nominalismo son solo nombres, nominis en latín. Ahora pues analizaremos algunos de los polemistas sobre los universales más representativos. Está, por ejemplo, Roscelino de Compiègne, que vivió del año 1050 hasta el 1120 y que representa el planteamiento del nominalismo exagerado. Para él, para Roscelino, solo hay cosas particulares, pero no universales. No hay colores, sino cosas de color. No hay sabiduría, sino hombres sabios. Las palabras son soplos de voz y los universales, para Roscelino, lo son también. Son merus flatus vocis. Uno de los discípulos de Roscelino, Guillermo de Champeaux, que nació en 1070 y murió en 1121, reacciona y defiende que todas las cosas particulares de la misma especie están dotadas de una misma sustancia. La especie es real, se podría decir, en todos los individuos de un modo esencial, o essentialiter, o dicho en español, esencialmente. No porque los individuos sean totalmente idénticos, sino fundamentalmente porque los individuos podemos decir que comparten indiferentemente lo que comparten. En ese sentido estamos ante un realismo que sustancializa el universal. Los hombres son hombres porque Dios les ha dado a todos y cada uno de ellos esa misma sustancia indiferentemente, la humanidad. En cuanto al realismo exagerado, pues hay que decir que ha tenido que reaccionar frente al nominalismo porque ponía en peligro los dogmas cristianos, la creación divina, la Trinidad, el dogma de la Trinidad, por ejemplo, y la humanidad de Cristo, etc. Y todo esto aplicado al problema del pecado original, pues suponía que el realismo funcionaba con consistencia. ¿Cómo es que se transmite el pecado original teniendo en cuenta que es Dios quien crea el alma humana? Y Dios no puede crear un alma en pecado. Por tanto, lo que sucede es que cada persona participa en la naturaleza humana, se podría decir, y fue la humanidad entera quien pecó universalmente en el paraíso. También esto se puede aplicar al dogma de la Trinidad divina. Hay un solo Dios, indiferentemente, aunque tres identidades personales. En cuanto al nominalismo moderado, pues hay una figura que destaca, un gran filósofo, que es Pedro Abelardo, que nació en 1079 y murió en 1142, que fue a la vez discípulo de Roscelino y de Guillermo de Champeaux, y a Guillermo de Champeaux, le reprocha a Abelardo que utilice un subterfugio lingüístico o una trampa lingüística al introducir la extraña distinción entre essentialiter e indifferenter. Y contra Roscelino señala que es verdad que el universal depende de la palabra que lo designa, vox en cuanto sonido. Pero no se puede olvidar que la palabra es portadora de significación, sermo en latín. Por tanto, el problema que habrá que desentrañar o aclarar será por qué las palabras tienen un poder de significación universal, y también hay que preguntarse si existen los géneros y las especies, o por sí mismos solo existen en el entendimiento, pero significan cosas reales en tanto que se refieren a lo que llama estatus de las cosas particulares. El hecho de la coincidencia en el estatus o en el estado de las cosas particulares no añade ninguna esencia universal a las cosas, desde la perspectiva de Pedro Abelardo. De esta forma, el nominalismo se matiza como nominalismo conceptualista en el planteamiento de Pedro Abelardo. El concepto, de esta manera, expresa un modo de existencia en el estado o estatus de las cosas y no se defiende el realismo sustancial, pero sí se le concede pues ese estatus en la cosa particular. Abelardo además aborda también las cuestiones dudosas
que la teología no soluciona. Según él, en la Trinidad el poder del Padre, la sabiduría del Hijo y la bondad del Espíritu Santo significan tres modos de existir en un mismo Dios y en una misma persona divina. Las tres personas para él habitan y habrían de ser entendidas como tres modos de existir del único Dios. Estas posturas, derivadas de su doctrina de los universales, serán condenadas en los concilios de Soissons en 1121 y también en el de Sens en 1140. En cuanto al realismo moderado de Tomás de Aquino, por ejemplo, que vivió de 1225 a 1274, hay que decir que sigue a Avicena y a su maestro Alberto Magno, Alberto el Grande. En este sentido, se puede decir que Tomás de Aquino señala que ha de diferenciarse en el universal lo que se da en la cosa, diríamos, antes de la cosa y después de conocida la cosa. Sería ante ren y post ren. Los universales, además, existen en la mente divina antes de que existan en las cosas. Universalia ante ren, universales antes de las cosas. El universal existe también en las cosas sin re, pero solo en la medida en que es la forma, para Tomás de Aquino, o la esencia de las cosas particulares, coincidiendo en este punto con Abelardo. En cuanto es una abstracción de la mente humana, es un universal por rem, que como tal solo existe en la mente, aunque con fundamento en la cosa. Para el dominico, para Tomás de Aquino, los universales son formalmente productos del entendimiento, pero a su vez son reales fundamentalmente, y no es una cosa como querían los realistas exagerados, tampoco es puro nombre como querían los nominalistas exagerados, sino que es post ren con fundamento in re, o sea, después de la cosa con fundamento en la cosa. En cuanto al terminismo, Guillermo de Ockham, que nació en 1285 y murió en 1347, es considerado en la historia de la filosofía como el nominalista por antonomasia, que cuando se habla de nominalismo siempre se cita a Guillermo de Ockham. Los entes para él no deben multiplicarse sin necesidad, es la famosa navaja de Ockham o principio metodológico de la navaja de Ockham, y en consecuencia, más allá de las cosas singulares, hablar de esencias y de formas como entes reales es realmente gratuito para Guillermo de Ockham. Este franciscano elabora un argumento conocido como teoría de la suposición. Los términos del lenguaje representan a las cosas, las suponen, pero pueden suponerlas de tres maneras. Supositio personal, como diríamos, pues el hombre corre. En el hombre corre no queremos decir que la humanidad corre, sino que un individuo cualquiera corre. En segundo lugar, como supositio material o suposición material, como en el hombre es una palabra bisílaba. Y en tercer lugar, como suposición simple o supositio simple, como el hombre es una especie del género animal. Y de esta manera no nos referimos ni a la palabra ni al individuo, sino a algo común, a un grupo de individuos, expresado a través de un concepto. En definitiva, la suposición simple, para Guillermo de Ockham, es un concepto en segunda intención que combina el término conceptual y lo que se atribuye a varios individuos en común. En este aspecto está claro que la teoría de Ockham se denomina por ello terminismo o nominalismo determinista. A mí me parece mejor decir nominalismo determinista para no provocar confusión en cuanto a la terminología que se usa en relación con el problema de los universales. Es más claro decir nominalismo terminista, porque aparece el término nominalismo. De esta forma, se puede decir que el realismo o el nominalismo medieval no llegan a conciliarse. Se trata de dos modelos filosóficos diferentes que enlazan respectivamente con el racionalismo y con el empirismo, y se trata de dos formas distintas también de teología. Los dominicos y los franciscanos no se ponen de acuerdo, y Ockham asume también que la filosofía y la ciencia nos llevan al conocimiento del mundo, pero no de Dios. Hay una clara separación entre la teología y la filosofía y la ciencia. Es preciso, por tanto, deslindar a Dios, cuestión de fe, del mundo, cuestión de experiencia y de razón. En este sentido, es evidente que Guillermo de Ockham también da mucha importancia a la ciencia, al conocimiento científico, a los experimentos, a la experimentación, a la observación, etc. Y esto está muy bien puesto de manifiesto, por ejemplo, en la novela El nombre de la rosa y en la película del mismo título. La novela pues, fue escrita por Umberto Eco.
y realmente ahí aparece de forma muy evidente el sistema cognitivo, cognoscitivo, podríamos decir, que utiliza Guillermo de Baskerville, que es pues la representación de Guillermo de Ockham, para investigar pues una serie de asesinatos, diríamos, en plena Edad Media. Y realmente pues muestra pues una agudeza conceptual, y también pues emplea métodos experienciales de observación, emplea la observación en definitiva, junto con pues una capacidad argumentativa realmente excelente. En ese sentido, pues es un ejemplo de cómo hay que utilizar la ciencia y la filosofía en el ámbito del conocer, y cómo hay que ser pues minucioso, hay que ser preciso, hay que ser riguroso, y hay que usar bien la lógica. No hay que olvidar que Guillermo Ockham fue también un gran lógico, un gran pensador lógico, un gran profesor de lógica y de teología y de filosofía en la Universidad de Oxford. Por tanto, todo esto aparece tanto en el libro como en la novela. Y es una muestra del interés por la ciencia, por el conocimiento riguroso, preciso, que proporcionan las ciencias, y que eso pues es incorporable también a la filosofía, al conocimiento en general. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo.